Pero vamos a cambiar de tema y bueno, ya recién hablábamos del tema de las elecciones. El día sábado, sobre todo en horas de la noche, fue un día terminante para lo que tenía que ver el conocimiento finalmente de las presentaciones de lista. Y bueno, ya se conocieron todos los candidatos. Así es, con negociaciones intensas en algunos espacios, otros que ya habían confirmado antes del fin de semana incluso lo que serían sus listas. Pero bueno, serán finalmente, como decíamos, 9 las fuerzas políticas que competirán a nivel nacional con 13 fórmulas presidenciales. Bueno, se conocieron ya en las últimas horas del sábado, decíamos, las 9 fuerzas políticas nacionales que disputarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 9 de agosto próximo. Dejaron inscriptos a la medianoche del sábado ante la justicia electoral 13 fórmulas presidenciales y a sus precandidatos a legisladores nacionales, representantes al Parlasur, además, que bueno, será otro de los cargos que se han agregado en estas primarias. Además, en Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, San Juan y San Luis, los distintos partidos y frentes electorales inscribieron a sus precandidatos para las PASO provinciales, que se celebrarán simultáneamente con los comicios nacionales el segundo domingo de agosto, que bueno, justamente es el caso de nuestra provincia. Exactamente, y bueno, desde el Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Carlos Zanini encabezarán la lista como precandidatos presidenciales y serán acompañados por 2 fórmulas, por la Gobernación de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Martín Sabatella por un lado, y Julián Domínguez y Fernando Espinosa. La lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires será encabezada por el actual secretario general de la presidencia, Eduardo Guado de Pedro. En el Frente Cambiemos, Mauricio Macri del PRO anunció que se presentará acompañado por Gabriela Michetti. Desde ese frente, la UCR competirá con la fórmula presidencial compuesta por Ernesto Sanz y Lucas Liach, mientras que la coalición cívica disputará con la fórmula compuesta por Elisa Carrió y Héctor Totti Flores. En cuanto al distrito más grande del país, hablamos de la provincia de Buenos Aires, el PRO alcanzó la unidad en todas las listas con la UCR a nivel de diputados nacionales, que será encabezado por Fernando Niembro, el ex periodista. Y en las 8 secciones electorales bonaerenses también se pudo alcanzar unidad entonces entre las fuerzas del macrismo y el radicalismo. No obstante, en la fórmula para gobernador, todos los partidos de Cambiemos apoyarán al binomio de María Eugenia Vidal y Daniel Salvador. Bueno, otra de las cuestiones que también trajo quizás algo de reguero en lo que es el ámbito político, porque también se había rumoreado la posibilidad de que el candidato a vicegobernador que acompañara a Eugenia Vidal sea justamente Juan Gobi, el actual intendente de Chascomús. Así es, bueno, justamente el día viernes por unas horas él fue el vicegobernador, el precandidato a vicegobernador. Bueno, distintos nombres se manejaron durante las últimas horas del día viernes que, bueno, finalmente dieron como nombre a Daniel Salvador, bueno, representante de la UCR, justamente para ser exactamente, compañero de fórmula de María Eugenia Vidal. Y bueno, obviamente el último en anunciar definiciones y esperó hasta último momento el día sábado fue el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, integrante de la alianza Una Nueva Alternativa, que está conformada por el Partido Democracia Cristiana y el Frente Renovador. Massa estará acompañado por el intendente electo de la capital salteña, Gustavo Sáenz, en la fórmula presidencial, mientras que en la provincia de Buenos Aires la gobernación será disputada por la fórmula que integrarán Felipe Solá y Daniel Arroyo. En este espacio, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y la ex diputada nacional Claudia Rucci fueron los primeros en anunciar la fórmula presidencial. En el Frente Progresistas se definió que el dirigente social de Córdoba, Miguel Ángel Olaviaga, será quien acompañará a Margarita Stolbizer en la pelea presidencial. Bueno, otro de los precandidatos, repasamos lo que son las principales fórmulas dentro, lo que es a nivel nacional, como decíamos. Bueno, ya las definiciones también de los principales candidatos a gobernador, la integración nuevamente de Felipe Solá al armado de Massa como candidato, de Narváez, que bueno, se había bajado y finalmente no fue candidato a nada. Y bueno, las negociaciones que hablaban de que aún quedaba quizás definir si quizás de la Sota y Massa se unían en una fórmula de precandidatos a la presidencia. Finalmente el gobernador de Córdoba decidió ir por su propio camino y temprano, el sábado ya a las 20 horas, inscribió su propia lista, como decíamos, con su candidata a vice, la dirigente y ex diputada Rucci, que bueno, lo va a acompañar en la fórmula presidencial. Esto, bueno, ya se rumoreaba a nivel nacional lo que son las fuerzas. Decíamos, 9 son las que han inscrito fórmulas presidenciales, 13 la cantidad de precandidatos, pero también obviamente el sábado se conocieron hacia la tarde lo que son las definiciones a nivel local, con algunas certezas, cuestiones que ya se habían dado y también con algunas sorpresas que se dieron. Así es, bueno, ya durante la semana pasada se habían conocido algunos nombres, ya rondaban algunos nombres,
también las confirmaciones por parte de algunos partidos, pero bueno, como decíamos, en nuestra ciudad son 3 las listas que se van a presentar a las primarias abiertas simultáneas obligatorias, representando a 2 partidos políticos. Por un lado, el Frente para la Victoria llevará como único candidato a intendente al actual mandatario Francisco Echarren, y por el otro, en el Frente Cambiemos, habrá 2 precandidatos que definirán la interna del espacio: Martín Céspedes para el radicalismo y Ricardo Castelao en el Pro Castelli. Y como decíamos, la sorpresa por el otro lado es que el larracismo no integrará ninguna lista. Fue la propia ex candidata a intendente, Gladys Larraza, quien confirmó que el grupo no participará en las PASO. Nuestra idea era conformar una lista de unidad, pero no se logró, aseguró la referente local. De este modo, los concejales Larraza y Celasco seguirán siendo los únicos representantes del espacio en el Consejo Deliberante por los próximos 2 años, que bueno, hay que recordar que hicieron su ingreso justamente al cuerpo deliberativo, formando parte del Frente Renovador. Sumado a esto, el actual concejal Nazareno Fonollosa nos confirmó que no integrará ninguna lista en estas PASO y de este modo se dará por finalizado su mandato como edil, que se inició en el año 2013. Y bueno, también hablábamos de algunas sorpresas y noticias que se conocieron al último momento. Tiene que ver con el Comité de la Unión Cívica Radical de Castelli, que definió justamente a Martín Céspedes como candidato a intendente para las PASO. Definimos armar una lista propia con radicales puros porque no nos sentíamos representados por otras listas que se armaron, aseguró el precandidato. Además, celebró la inclusión de Salvador como candidato a vicegobernador del PRO en la provincia. De este modo, la UCR local apelará a los correligionarios históricos encolumnados detrás de Ernesto Sanz. La actual concejal Angélica Kurz encabezará la lista de ediles e intentará renovar su banca. Le seguirán Carlos Rigoli, Liliana Piñeiro y Santiago Uranga. Y bien, en competencia con lo que es esta lista, lo que será la única interna que se va a definir en estas PASO a nivel local, estará, como decíamos, el espacio Pro Castelli, que ya el miércoles pasado había hecho el anuncio de sus acuerdos de listas. El macrismo local presentará como precandidato a intendente al comerciante Ricardo Castelao y como precandidato a primer concejal a Ignacio Forte. Lo siguen en la lista Claudia Márquez, Tatiana Marcart, Sebastián Castrillón y Luis Casés. En concejales suplentes irán Sonia Liforena, José Luis Iriarte y Nicolás Forte, y como consejeros escolares irán Fátima Rusi y Juan Martín Orruño, y los suplentes Alicia Augusto y Daniel Jiménez. El intendente de Echarren se inclinó por nombres de peso de su gabinete y algunos concejales y consejeros escolares van a buscar renovar sus bancas. Vamos a repasar completa, y a la cabeza de esta lista como intendente está Francisco Echarren, como concejales Sebastián Echarren, Laura Holguín, Hugo Díaz, Eugenia Macías y Martín Bourraz, como concejales suplentes Esteban Pereira, Santiago Príncipe y Azucena Traverso, como consejeros escolares titulares Susana Arosa y Sandro Basiglio, y como consejeros escolares suplentes Agustín Antonelli y Fernando Marcelino. Bueno, de esta forma repasamos lo que es ya la presentación y la confirmación de todas las listas que van a estar formando parte de estas las primarias el próximo mes de agosto. Recordamos que bueno, solamente 3 listas van a competir, que de allí van a salir solamente 2 candidatos. Así es, quedarán solamente 2 candidatos a intendente para lo que serán las elecciones generales, porque lo que es el Pro Castelli y la Unión Cívica Radical van a estar definiendo su interna y serán los representantes que acompañen a la lista que a nivel provincial lleva a María Eugenia Vidal y bueno, también a Salvador, que es un referente también de radicalismo. Ahí se logró hacer una lista de unidad para la provincia de Buenos Aires y bueno, se definirá también a qué fórmula presidencial van a estar acompañando. Creo que también existe la opción, ¿no?, que se presenten solamente a nivel local estas listas, pero bueno, reiteramos entonces los datos salientes. Por la Unión Cívica Radical, el precandidato es Martín Céspedes y bueno, esto también ha dejado afuera lo que es la fuerza del ex intendente Edgardo Larraza, que ya han confirmado sus referentes, no van a estar conformando ninguna de las listas para estas elecciones 2015. Repasábamos entonces las novedades que se fueron conociendo hacia el sábado a la tarde-noche, que pudimos tener en exclusiva a través de nuestras redes sociales. Bueno, toda la información respecto de la conformación, las listas que se presentaron para estas PASO 2015 en Castelli. Así es, y bueno, ya queda oficialmente iniciada la competencia para lo que son estas primarias. Ya seguramente a lo largo de todas estas jornadas vamos a tener la palabra de los candidatos y bueno, los distintos protagonistas que formarán parte de estas primarias el próximo mes de agosto. Pero